Bienvenidos de nuevo a El Libro de Mormón, una clase magistral. Me llamo John Hilton. Comencemos hoy con un pequeño examen. Voy a mostrar imágenes de 4 personas en la pantalla. El Elder David A. Bednar, el Elder Neil A. Maxwell, el presidente Thomas S. Monson y el Elder Dieter F. Uchtdorf. Voy a leer una breve declaración de cada uno de estos individuos y quiero ver si puedes identificar quién dijo cada declaración. A fin de lograr que un avión despegue, debe producirse la fuerza propulsora. Seguramente adivinaron correctamente que se trataba del presidente Dieter F. Uchtdorf. Intentemos con otra. Ruego que el Espíritu Santo confirme la veracidad de los principios que resaltaré. Ese es el Elder David A. Bednar. Si prestas atención cuando él habla, hasta donde yo sé, siempre dice algo similar, enfatizando la importancia del Espíritu Santo. Intentemos con otra frase. En la vida, a menudo el papel de lija de las circunstancias suaviza nuestras rugosidades y pule con paciencia nuestras asperezas. Quienes estamos familiarizados con el Elder Neil A. Maxwell, podemos reconocer su estilo distintivo en esa frase. Solo una más. Admiro a los líderes de barrio que invitan a las viudas a todas sus actividades sociales. Bueno, por lo que sabemos del presidente Monson, esta cita claramente es de él. El punto es que todos tenemos formas distintivas de hablar y podemos ver eso en nuestros líderes de la iglesia hoy en día. También lo vemos en el Libro de Mormón. En una clase anterior, hablamos sobre la voz distintiva de Jacob. Y ahora que pasamos al libro de Jacob, quiero que tomemos un momento para considerar de nuevo su voz distintiva y también a Jacob como persona. En Jacob 1:1 leemos que habían pasado 55 años desde que Ley salió de Jerusalén. Jacob nació en el desierto, así que en este momento probablemente tiene unos 50 años. Piensen un poco en la vida de Jacob. Fue difícil. Él fue testigo de cómo sus padres estaban a punto de ser sepultados con dolor en las aguas, y se acongojó a causa de las aflicciones de su madre. En su infancia había padecido aflicciones y mucho pesar a causa de la rudeza de sus hermanos. Al mismo tiempo, a pesar de sus dificultades, Jacob conoció la grandeza de Dios y en su juventud había visto la gloria de Jesucristo. Algo que me encanta de Jacob es que fue capaz de albergar en su corazón al mismo tiempo las realidades difíciles que enfrentaba y el tierno amor de Jesucristo. El erudito John Tanner señala detalles interesantes sobre Jacob. Él nota que la mitad de las referencias a la ansiedad en el Libro de Mormón son de Jacob. Él es el único que usa la palabra más de una vez. Y más de 2/3 de las referencias a afligirse y tierno, o sus derivados, así como a vergüenza, son de Jacob. Jacob es la única persona que ha usado delicado, desprecio y solitario. Asimismo, él es el único autor del Libro de Mormón que empleó herida o herir para referirse a emociones y nunca la usó para describir una lesión física, como todos los demás. De manera similar, Jacob usó traspasar o sus variantes en 4 de las 10 veces que aparecen en el Libro de Mormón, y la usó exclusivamente en sentido espiritual. Tal evidencia sugiere un autor que vivía muy conectado con sus emociones y que sabía cómo expresar esos sentimientos. Jacob es un alma sensible, y al comenzar a leer sus palabras, espero que pensemos en él como persona. A veces Jacob también era muy severo. Por ejemplo, pensemos en la frase ángeles de un diablo. En el Libro de Mormón hay 6 menciones específicas de los ángeles del diablo, y la mitad de ellas provienen de Jacob. Sabemos que Jacob usa lenguaje fuerte, palabras como infierno, monstruo, terrible culpa. Aunque esto nos suene muy duro, es interesante que su hijo Enos dice, nada, salvo un extremo rigor, predicación, profecías de guerras, destrucciones, y recordarles continuamente de la muerte, la eternidad y los juicios y poder de Dios, podría evitar que la gente se precipitara rápidamente a la destrucción. En otras palabras, Jacob adaptó su mensaje a las necesidades de las personas a las que se dirigía. Jacob también testificó de la resurrección. La frase "el poder de la resurrección" aparece 7 veces en el Libro de Mormón,
y 5 de esas veces son en la voz de Jacob. Definitivamente no basaría mi testimonio del Libro de Mormón en la voz distintiva de Jacob, pero es muy interesante ver que claramente tiene una personalidad única y una manera particular de hablar, lo cual es justamente lo que esperaríamos considerando que el Libro de Mormón es una colección de escritos de profetas antiguos. Así que al reflexionar sobre Jacob, recordemos que él sufrió aflicciones y mucha tristeza, pero también enseñó que la palabra agradable de Dios sana el alma herida. A Jacob le preocupaba tropezar debido a su gran ansiedad, pero testificó que por la gracia del Señor las debilidades pueden superarse. Me encanta ver en Jacob la doble realidad de la dificultad y la esperanza en Jesucristo. Ahora, al explorar Jacob 1 al 3, lo haré usando frases cortas y expresiones poderosas. Estas son frases breves que tienen mucho impacto. Frases como de Jehová es la batalla o debéis escudriñar las escrituras. Exploraremos 6 frases poderosas o expresiones breves basadas en palabras de Jacob. Les presento la primera con 6 imágenes. Como pueden ver, hay 3 imágenes de Cristo en Getsemaní y 3 imágenes de Cristo en la cruz. Si yo les prometiera que voy a regalarles cualquiera de estas 6 pinturas, ¿cuál elegirían y por qué? Mi querido amigo Anthony Sweet y yo preguntamos a más de 800 santos de los últimos días y descubrimos que el 97% eligió una de las imágenes de Getsemaní. Solo el 3% eligió una imagen de la crucifixión. Esto nos sugirió que claramente existía algún tipo de aversión, al menos por parte de muchos santos de los últimos días, hacia las imágenes de la crucifixión. Pero consideren lo que enseñó el profeta Jacob. Él dijo: quisiera Dios que persuadiéramos a todos a contemplar la muerte de Cristo. Consideren esa exhortación breve de Jacob: contemplar la muerte de Cristo. ¿Qué significa eso? La académica Deirdre Green, autora de un libro sobre Jacob, escribió: la definición operativa de contemplar en la época de José Smith era examinar intelectualmente, observar mentalmente, considerar todos los aspectos de un tema. Además, un sentido proveniente de la raíz latina es el de alcanzar o extenderse hacia lo que se observa. Jacob desea que todos contemplen a fondo la muerte multifacética de Cristo, de forma que les requiera acercarse o extenderse hacia ella. Ahora, supongo que muchas personas que no querían tener una imagen de la crucifixión dirían algo como: bueno, entiendo que Cristo murió por mis pecados, pero quiero enfocarme en el Cristo viviente. Y realmente es al Cristo viviente a quien adoramos. Al mismo tiempo, adoramos a un Cristo amoroso, y el propio Salvador definió su crucifixión como su mayor acto de amor. Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es interesante que esta idea de la importancia de contemplar la muerte de Cristo aparece en otras partes de las Escrituras. El profeta mormón, que pasaba por momentos muy difíciles, escribió a su hijo Moroni y le dijo: que la muerte de Cristo permanezca en tu mente para siempre. En tiempos modernos hay un versículo muy famoso, Doctrina y Convenios 6:36, que dice: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Probablemente muchos viendo este video se saben ese versículo de memoria. ¿Sabes cuál es la siguiente frase que dice el Salvador? Él dice: mirad, o sea, fija tu vista en las heridas que traspasaron mi costado y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Es decir, el Cristo viviente nos invita a fijar nuestra vista en las heridas de su crucifixión. Ahora lo entiendo. Para muchos esto puede ser incómodo. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, hojeaba el libro de arte del Evangelio con ellos, y solíamos saltarnos la imagen de la crucifixión porque pensaba: oh, eso es demasiado gráfico para mis hijos. Pero al hacerme mayor, me doy cuenta de que a veces le hacemos mal a la gente al suavizar la crucifixión. Es el acto que el Salvador definió como su mayor acto de amor y como escribió Dietrich Bonhoeffer desde un campo de concentración nazi. A veces solo el Dios que sufre
puede ayudar. Quizás haya personas a las que amamos, personas a las que enseñamos, que han pasado por pruebas tan difíciles en sus vidas, que no será hasta que puedan conectar con Cristo en la cruz, hasta que realmente comprendan lo que Jesús experimentó allí, que sentirán la sanación que necesitan. Toma un momento y piensa, ¿cómo podría fortalecer tu vida el contemplar la muerte de Cristo? Quiero compartir una experiencia de un miembro de nuestra clase magistral. Escucha su historia y piensa en cómo podría aplicarse a ti. Durante mi tiempo en BBU, participé en una investigación formal contra un exnovio mío debido a algunos abusos que ocurrieron en nuestra relación. Y durante ese tiempo tuve que revivir algunos de los días más traumáticos de mi vida. Y tuve que oír cosas que se decían sobre mí y sobre personas a las que amo que creo que nadie debería tener que escuchar jamás. Y esto despertó emociones que a menudo eran tan complejas y tan abrumadoras que ni siquiera podía expresarlas realmente y sentía que nadie podía entenderlas. Y por eso me sentía muy sola. Y entonces empecé a aprender sobre la crucifixión de Jesucristo y aprendí que mi Salvador también fue traicionado, fue burlado, fue abusado y fue herido más allá de lo que las palabras pueden comprender. Y al aprender sobre esto y aprender que no solo era perfecto por esto, que entiende perfectamente por lo que estoy pasando también, sino que hizo eso por mí, me ayuda a salir de algunos de los días más oscuros de mi vida. Y solo tener un Salvador que sabía que podía sentarse conmigo, entenderme perfectamente y abrazarme en los momentos más difíciles fue suficiente para superar eso una vez más. Gracias por compartir esa experiencia tan poderosa. Ahora bien, no estoy diciendo que todos deban salir a comprar una imagen de la crucifixión de Cristo y colgarla en su sala, aunque tal vez para algunos de nosotros no sería mala idea. Lo que sí estoy diciendo es que hay un poder espiritual que entra en nuestras vidas al aceptar la invitación del profeta Jacob de contemplar la muerte de Cristo. Regresando a la encuesta que hicimos Anthony Sweet y yo, en la que vimos imágenes de la crucifixión y las percepciones que la gente tenía de ellas. Escribimos un artículo excelente sobre este tema y sé lo que piensan. Hermano Hilton, ojalá pudiera leer ese artículo completo. Deseo concedido. He puesto el enlace en la página web del curso. Y obviamente estoy sesgado, pero creo que es realmente interesante y espero que le echen un vistazo. Pero por ahora, veamos nuestra segunda frase clave, que es recibir nuestra encomienda del Señor. Jacob se estaba preparando para dar un discurso muy importante. ¿Alguna vez has sentido nervios antes de dar un discurso? Jacob sintió lo mismo. Él nos cuenta cómo se preparó. Él dijo, yo, Jacob, les hablé estas palabras mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor. Recibir nuestra encomienda del Señor simplemente es buscar la guía de Dios en las cosas que hacemos. En la clase anterior hablé sobre la experiencia de cómo conocí a mi esposa y cómo tuve que convertirme en una mejor persona. Básicamente era una historia sobre cómo recibí mi encomienda del Señor, mientras intentaba convertirme en la persona que debía ser. Jacob también dice, por causa de la fe y el gran afán, verdaderamente se nos hizo saber concerniente a nuestro pueblo y las cosas que le habían de sobrevenir. Jacob constantemente trataba de recibir su encomienda del Señor para obtener revelación de lo que se necesitaba en su ministerio. En una capacitación de liderazgo, el Elder Bednar contó una historia que nos ayuda a relacionar este versículo con la idea de recibir nuestra encomienda del Señor. El Elder Bednar y su hijo Mike estaban conduciendo. Entonces Mike era asistente en el quórum de presbíteros y planificaba una actividad. Le preguntó al Elder Bednar, «Papá, vamos a tener una actividad con las laureles en 2 semanas. ¿Me darías ideas de lo que podríamos hacer?» El Elder Bednar invitó a Mike a leer Jacob 1:5, porque por la fe y el gran afán, en verdad se nos hizo saber concerniente a nuestro pueblo y las cosas que le habían de sobrevenir. El Elder Bednar dijo, Mike, ¿eso te ayuda? Mike dijo, papá, me encanta leer las escrituras contigo. Ahora, ¿podrías poner atención y contestarme? Mi pregunta es, vamos a tener una actividad de sacerdotes y laureles.
Estoy a cargo de organizarla. ¿Tienes alguna idea? El elder Bednar le pidió que leyera el versículo de nuevo, lo cual hizo. El elder Bednar preguntó, ¿te ayudó esta vez? Mike respondió, tierra llamando a papá. Papá, lee mis labios. ¿Puedes ayudarme con la actividad de sacerdotes y laureles? El elder Bednar dijo, Mike, léelo de nuevo. Luego el elder Bednar explicó, Mike, en este versículo dice, porque a causa de la fe y gran ansiedad. Ansiedad en este versículo no significa estrés, significa estar ansioso por preocupación. Ahora, ¿has pensado en esta actividad antes de preguntarme? No, respondió Mike. Está bien, dijo el elder Bednar. ¿Cuáles son las cosas que deberían sobrevenir a los sacerdotes y a las laureles como resultado de esta actividad? Realmente no lo sé, respondió su hijo. Entonces no puedo ayudarte, dijo el elder Bednar. ¿Por qué no oras y consideras qué cosas deberían sucederles a los sacerdotes y laureles a causa de esta actividad? Luego vuelve después de haber pensado en eso y hablamos. En este caso, el hijo del elder Bednar pudo meditar y recibir su encargo del Señor y averiguar qué cosas debían sobrevenir a los sacerdotes y a las laureles como resultado de la actividad, y luego pudo implementar una con éxito. Esta historia me hace pensar en mis llamamientos, y espero que ustedes también piensen en los llamamientos que tienen, incluso los llamamientos para ser hermano ministrante o hermana ministrante. ¿Hemos consultado al Señor para recibir nuestro encargo de Él? ¿Oramos para recibir la revelación que necesitamos para saber cómo ayudar a quienes ministramos? Tómate un momento y considera, ya sea con tu llamamiento o con otra cosa en tu vida en este momento, ¿cómo podrías recibir tu encargo del Señor? Veamos una tercera frase poderosa que es dirigir a las personas a Cristo con toda diligencia. Jacob escribió, trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo a fin de persuadirlos a venir a Cristo. Y después dijo, obramos diligentemente para grabar estas palabras sobre planchas, esperando que nuestros hijos sepan que nosotros sabíamos de Cristo. Nota que en ambos pasajes no es solo trabajar diligentemente, sino de trabajar diligentemente con la meta específica de dirigir a las personas hacia Jesucristo. Me recuerdo en diferentes llamamientos que he tenido, trabajando frenéticamente para organizar alguna actividad, trabajando con diligencia, pero tal vez no con la meta de dirigir a las personas a Jesucristo. Es un principio poderoso que enseña Jacob. En Jacob 1:19 dice, magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra cabeza los pecados del pueblo, si no enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos, y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Este versículo de Jacob nos ayuda a ver la seriedad de nuestras responsabilidades al edificar el reino de Dios. Pero no solo es serio, también es gozoso. Me encanta esta historia de Donald Coe. Él dijo, en 1985 yo servía como oficial del ejército de los Estados Unidos en Alemania. Empezamos a asistir a una rama de unos 12 miembros. La segunda semana después de que empezamos a asistir, notamos allí a una persona nueva. Tenía unos 40 y tantos años, y nos enteramos que era el sumo consejero asignado a la rama. No estaba allí para realizar asuntos de estaca, solo para visitar. Hablamos un rato después de la iglesia, y al despedirnos, pensé que lo veríamos en 6 meses. Sin embargo, la semana siguiente, el sumo consejero volvió a estar allí. Me enteré de que vivía a más o menos 1 hora de nuestro pueblo. Por el resto de su llamamiento como sumo consejero, vino a nuestra rama 2 o 3 veces al mes. Era amable y alentador. Siempre conversaba con cada miembro de la rama. Impresionado por su dedicación, en mi mente lo apodé el sumo consejero fiel. Un domingo vino a los servicios de la rama en la mañana y luego regresó a las 6:00 p.m. para asistir a un bautismo. Entre medio había ido a otra rama. El autor continúa explicando que cuando él estaba fuera de la ciudad y su esposa e hijo necesitaban ayuda, el fiel sumo consejero, que ahora era presidente de Estaca, apoyó desempeñando un papel de ministración increíble. Quizás te preguntes,
¿Quién era este fiel sumo consejero? El autor nos cuenta que era el presidente Dieter F. Uchtdorf. Y me encanta recordar que antes de ser el presidente Uchtdorf o el elder Uchtdorf, él fue el fiel sumo consejero Uchtdorf. Quizás a veces pensamos, bueno, si yo tuviera tal o cual llamamiento, entonces daría todos mis esfuerzos en edificar el reino de Dios. Pero sea cual sea nuestro llamamiento, podemos empezar donde estamos. Podemos magnificar nuestro oficio y podemos guiar a las personas a Jesucristo con toda diligencia. Ahora, la siguiente frase para analizar es, no dejes que el orgullo destruya tu alma. Hay muchas formas divertidas para hablar del orgullo. Está la vieja caricatura donde alguien dice, ¿qué? Solo dije que estoy orgulloso de mi humildad. O está el genial video de Seminario del Orgullo, al cual puse un enlace en el sitio web del curso. Pero veamos lo que dice Jacob. Él dice, muchos han empezado a buscar oro, y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia, que habéis obtenido muchas riquezas. Y porque algunos habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos, porque suponéis que sois mejores que ellos. ¿Suponéis que Dios os justifica en esto? He aquí os digo que no, antes bien os condena. Jacob continúa hablando sobre cuán grave es este orgullo. Él dice, ¿no suponen que tales cosas son abominables para aquel que creó toda carne? Y ante su vista un ser es tan precioso como el otro. En contexto, el orgullo del que Jacob habla es el orgullo que viene al obtener más recursos que otros. ¿Cuál es la solución? Jacob nos dice, considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos, y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Piensa en la poderosa frase de Jacob, sed afables con todos. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy en día? Sé que a veces he pensado, bueno, primero debo conseguir dinero y luego ayudaré a los demás. Pero Jacob le da la vuelta. Él dice, pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas, si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Un ejemplo moderno de vivir lo que Jacob enseña se encuentra en un hombre que fue oficial militar en Vietnam. Ganaba $320 al mes y pagaba $32 cada mes en diezmos. Pero además de eso, daba $50 cada mes a una familia que él sentía que tenía más necesidad que él. No tenía mucho dinero, pero eso no le impedía dar. Me pregunto si Dios vio su corazón generoso cuando no tenía mucho dinero y dijo, esta es una persona en la que puedo confiar para compartir con otros lo que quiero darle. Este joven oficial militar era John Huntsman padre, quien llegó a donar más de $1,000 millones a causas filantrópicas. También me inspira esta cita de uno de los cofundadores de Twitter. Él dijo, la gente generalmente piensa en el trabajo caritativo de la manera equivocada. Piensan que cuando sean mayores y estén cómodos, darán cierta cantidad de dinero a alguna causa, pero esa no es la manera de hacerlo. La manera es involucrarse lo antes posible, porque aunque solo sea trabajo voluntario o $5, el impacto que tendrás a lo largo de tu vida será mucho mayor que cualquier cosa que podrías lograr si esperas hasta sentirte cómodo. Empieza ahora y comienza a hacer algo de trabajo voluntario, donando un poco aquí y allá, y en los próximos 40 años tendrás un impacto enorme y te sentirás muy bien contigo mismo. Estoy seguro de que todos en esta clase trabajan arduamente para tomar en serio el consejo de Jacob, para ser afables con todos. Recuerden nuestra primera clase, donde hablamos sobre la declaración de José Smith acerca de vivir según los preceptos. Espero que nos tomemos un momento para reflexionar sobre lo que podemos hacer en nuestras vidas para compartir lo que tenemos con los demás. Pero por ahora, pasemos a la siguiente frase destacada. ¿El Señor se deleita en la castidad?
Jacob básicamente le dice al pueblo, miren, si su único problema fuera el orgullo, yo estaría contento, pero en realidad necesito hablarles de algo más serio. Él dice, escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Parece que un desafío de los nefitas en ese momento era tener muchas esposas, y Jacob condena esta práctica. Ahora, algunos podríamos leer este versículo y decir, espera, si Jacob condena el matrimonio plural, ¿por qué vimos eso en los primeros días de la iglesia? Jacob reconoce que a veces hay excepciones. Él cita al Señor diciendo, si yo quiero levantar posteridad para mí, lo mandaré a mi pueblo. El tema del matrimonio plural en la historia temprana de la iglesia es muy importante, pero está fuera del alcance de esta clase. Si este es un tema en el que te gustaría profundizar, te recomiendo una serie que se encuentra en el podcast Church History Matters de 6 episodios. Y he puesto el enlace en el sitio web del curso. Ellos hacen un excelente trabajo y profundizan en este tema tan importante. Creo que para la mayoría de nosotros, hoy en día, al leer Jacob capítulo 2, lo relevante no es sobre la tentación del matrimonio plural, sino sobre la ley de castidad en general. Y Jacob tiene cosas muy importantes que decir sobre la ley de castidad de Dios. Al hablar de este tema, no quiero que piensen que les estoy predicando acerca de la ley de castidad. Más bien, quiero enfocar esta conversación en hablarles de algunas cosas que podrían hacer que tal vez sean útiles al enseñar de la ley de castidad. Creo que, sea cual sea el entorno donde estamos enseñando, es importante abordar desde el principio la pregunta, ¿por qué es tan importante ser sexualmente puro? Todos hemos visto letreros que parecen ridículos, y para algunos, la ley de castidad parece ridícula. No entienden por qué es importante. Fíjense en lo que enseña Jacob. Él cita al Señor diciendo, yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad. Jacob nos dice que el pecado sexual es una abominación para Dios. Consideren esta cita del Elder Holland, que da más razones de por qué es importante mantenerse sexualmente puro. Él dijo, declaramos que quien utiliza el cuerpo que Dios le dio a otra persona sin la aprobación divina, viola el alma misma de esa persona. Al explotar el cuerpo de otra persona, cual significa aprovecharse de su alma, se profana la expiación de Cristo, que salvó esa alma y que hace posible el don de la vida eterna. Y cuando alguien se burla del Hijo de Justicia, entra en el reino de lo sagrado, que es más radiante y candente que el sol del mediodía. No es posible hacer eso sin quemarse. A veces las personas justifican el pecado sexual. Dicen, oh, bueno, solo somos 2 personas y queremos hacer esto juntos. El Elder Holland enseña que explotas el cuerpo de otra persona o su alma al quebrantar la ley de castidad. Considera una razón más por la que es tan importante mantenerse sexualmente puro. El presidente Ezra Taft Benson enseñó, todos tenemos la necesidad de sentirnos amados y valiosos. Sabiendo esto, Satanás a menudo atrae a las personas a la inmoralidad utilizando sus necesidades básicas. Promete placer, felicidad y satisfacción, pero esto es un engaño. No te dejes engañar por las mentiras de Satanás. No hay felicidad duradera en la inmoralidad. No se encuentra gozo al quebrantar la ley de castidad. En realidad, ocurre todo lo contrario. Puede que haya placer momentáneo. Por un tiempo puede parecer que todo es maravilloso, pero rápidamente la relación se deteriora. La culpa y la vergüenza toman el control. Empezamos a temer que nuestros pecados se descubran. Nos escondemos, mentimos y engañamos. El amor comienza a morir. La amargura, los celos, la ira e incluso el odio empiezan a crecer. Todos estos son los resultados naturales del pecado y la transgresión. A veces, una persona siente un vacío en su corazón y quiere llenarlo al romper la ley de castidad de Dios, pero podemos llenar ese vacío mucho mejor al llenarlo con el amor de Dios. Ahora, cuando hayas ayudado a los que enseñas a entender por qué es tan importante mantenerse sexualmente puro, he notado que, especialmente al enseñar jóvenes, querrán saber, ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar?
Es como si en su mente presuponieran un diagrama donde en un lado está solo amigos, en el otro lado está sexo, y en algún punto hay una línea que marca el pecado. Y quieren saber exactamente dónde está esa línea. La lección más memorable que recibí sobre la ley de castidad fue en un barrio de solteros en BYU. El obispo dibujó en la pizarra lo que llamó la progresión del afecto físico. De izquierda a derecha tenía varios grados de intimidad física, desde chócalas, un saludo, un abrazo de lado, abrazo normal rápido, un abrazo largo, tomarse de las manos, varios tipos de besos y contacto físico, hasta llegar al sexo. Nos hizo a todos ponernos de pie y dijo: voy a trazar una línea en esta pizarra y quiero que se sienten cuando sientan que ya hemos ido demasiado lejos. Así que empezó a trazar la línea en la pizarra a un ritmo algo lento, y de repente comenzó a dibujar muy rápido, de modo que todavía estábamos de pie cuando su trozo de tiza llegó a la palabra sexo en la pizarra, y todos pensamos: ¿qué pasó? Su punto era que las cosas pueden salirse de control rápidamente. Este ejemplo práctico me recuerda una experiencia con mi esposa, Lani, de cuando estábamos comprometidos. Una noche al regresar a casa después de una cita, y no sé por qué pensé que sería genial hacer esto, pero bajé la ventana, puse los pies en el asiento y dije que dejaría que el auto rodara hasta su casa. Entonces estábamos en una calle principal de Provo. Probablemente iba a unas 35 o 40 millas por hora. Doblamos hacia su calle. Todavía iba bastante rápido. Sabía que íbamos a llegar. Entré al estacionamiento, giré hacia el espacio. Pisé el freno, pero no pasó nada. Presioné el freno, pero nada. Salté la banqueta y ¡pum!, directo contra la pared del complejo de apartamentos de ella. Y ahí fue cuando me detuve por completo. Estaba atónito. ¿Qué había pasado? Tardé unos momentos notar que, como puse el pie sobre el asiento, calculé mal dónde estaba el freno, así que estaba presionando el pedal equivocado. Ahora, si en algún momento de este trayecto sin frenos me hubieras dicho: «¡Wow! Cuidado, hermano Hilton. Estás fuera de control», yo habría dicho: «¿De qué hablas? Puedo detenerme cuando quiera». Y en verdad, sé detener un auto. Pero con solo una mala decisión en un momento clave, y terminé chocando mi auto contra la pared del complejo de apartamentos de ella. De igual forma, alguien podría pensar de la ley de castidad de Dios: estoy en control. Puedo detenerme cuando quiera. Pero una sola mala decisión en un momento clave, y he estrellado mi vida contra el muro de la inmoralidad. Por eso, en vez de pensar ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar?, me encanta lo que enseñó el presidente Henry B. Eyring. Él dijo: la pregunta que realmente importa es: ¿cómo puedo aprender a percibir incluso el inicio del pecado y así arrepentirme antes? Así que, si volviendo al diagrama, entre solo amigos y sexo y la línea del pecado, en otras palabras, diríamos: pongamos otra línea antes de la línea del pecado, una línea que nosotros mismos establezcamos para no acercarnos nunca a la línea del pecado. Ahora me doy cuenta de que a veces la gente realmente quiere saber exactamente dónde está esa línea. Recuerdo una vez que enseñaba a un grupo de adolescentes. En ese momento, el folleto de Fortaleza para la Juventud decía: antes del matrimonio, no participes en besos apasionados. Y uno de los adolescentes preguntó: bueno, hermano Hilton, ¿cómo saber si es un beso apasionado? Yo dije: bueno, la hermana Hilton y yo lo demostraremos. Es broma, no hicimos eso. Pero ya sabes, la gente siempre trata de averiguar exactamente hasta dónde puede llegar. Me encanta que en el folleto actual de Fortaleza para la Juventud se da una pauta muy clara. Dice: fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, es incorrecto tocar las partes privadas y sagradas del cuerpo de otra persona, aún por encima de la ropa. Y recuerden que los líderes de la Iglesia han enseñado que Fortaleza para la Juventud no solo aplica a los jóvenes, sino a todos los miembros de la Iglesia. Para mí, creo que la orientación más importante que he recibido respecto a la ley de castidad vino del elder Richard Hay Scott, del Quórum de los 12. Él dijo: establezcan firmemente normas personales. Eligen un momento de profunda reflexión espiritual cuando no haya presión sobre ustedes y puedan confirmar sus decisiones mediante impresiones sagradas. Decide entonces qué harás y qué no harás para expresar tus sentimientos. El Espíritu te guiará.
Luego, no te apartes de esas decisiones, sin importar cuán correcto parezca cuando llegue la tentación. La realización de tus sueños depende de tu determinación de nunca traicionar tus normas. El Elder Scott compartió una enseñanza similar cuando vino y visitó mi misión. Acepté su invitación de establecer en oración un estándar moral del que nunca me desviaría y eso bendijo mi vida. Te invito a que hagas lo mismo. Jacob continúa diciendo que habló muchas cosas más al pueblo de Nefi, amonestándolo contra la fornicación y la lascivia, o lujuria, y toda clase de pecados, declarándole las terribles consecuencias de estas cosas. Hay muchas formas diferentes en que alguien podría intentar quebrantar la ley de castidad de Dios, pero el mensaje de Jacob es: serás más feliz si guardas esta ley. Ahora sé que puede haber otras personas a quienes enseñamos este mensaje que están luchando con la ley de castidad, y puede que incluso piensen: ¿ya es demasiado tarde para mí? ¿Ya he ido demasiado lejos? Me encanta lo que enseñó el Elder Bednar. Consideren el pecado como una herida espiritual que provoca culpa. La culpa es para nuestro espíritu lo que el dolor es para nuestro cuerpo, una advertencia de peligro y una protección contra daños adicionales. De la expiación del Salvador proviene el reconfortante bálsamo que puede curar nuestras heridas espirituales y quitar la culpa. En verdad, la infinita expiación de Cristo puede limpiarnos del pecado. Quiero concluir nuestra conversación sobre la castidad con una promesa del Elder Bednar. Él dijo: la ley de castidad parecerá arcaica y anticuada a muchas personas en un mundo que se burla cada vez más de la santidad de la procreación y minimiza el valor de la vida humana. Pero la verdad del Señor no cambia según las modas, popularidad, ni las encuestas de la opinión pública. Les prometo que la obediencia a la ley de castidad aumentará nuestra felicidad en la vida terrenal y hará posible nuestro progreso en la eternidad. Antes de concluir nuestro tiempo juntos hoy, veamos una frase más: ama a tu cónyuge. Hablando a los hombres nefitas, Jacob dijo: habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado. Y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Jacob enseña claramente la importancia de que los hombres honren y amen a sus esposas. Este es un mensaje que se repite en tiempos modernos. El presidente Hinckley enseñó: toda mujer es una hija de Dios. Uno no puede ofenderla a ella sin ofenderlo también a él. El presidente Russell M. Nelson compartió esta historia. En un vuelo reciente, me senté detrás de un hombre y su esposa. Resultaba obvio que la mujer amaba a su esposo. Podía ver su anillo de bodas, mientras ella le acariciaba la nuca y se apoyaba en su hombro buscando su compañía. Sin embargo, él parecía estar totalmente ajeno a la presencia de ella, y su atención se centraba únicamente en un juego electrónico. A lo largo de todo el vuelo, no levantó la vista de aquel aparato. No la miró ni una sola vez, ni habló con ella, ni reaccionó ante sus anhelos de afecto. Su falta de atención me hizo sentir ganas de gritar: ¡pero hombre, despierta! ¿Es que no te das cuenta? Pon atención. Tu esposa te ama. Te necesita. El matrimonio proporciona mayores posibilidades de obtener la felicidad que cualquier otro tipo de relación humana. Aún así, algunos matrimonios no desarrollan todo su potencial. Permiten que su romance se eche a perder, dejan de valorarse y permiten que otros intereses o las nubes del abandono oscurezcan la visión de lo que su matrimonio podría llegar a ser. Los matrimonios serían más felices si se nutrieran con mayor esmero. Sé que no todos los que participan en esta clase magistral están casados, pero para quienes lo están, pensemos en cómo fortalecer nuestros matrimonios. Jacob enseñó que los lamanitas aman a sus esposas, y sus esposas aman a sus maridos, y sus esposos y esposas aman a sus hijos. A causa de esta observancia en cumplir con este mandamiento, el Señor Dios no los destruirá, sino que será misericordioso para con ellos, y algún día llegarán a ser un pueblo bendito.
Jacob tiene algunas palabras para aquellos que están heridos en su corazón. Ya sea que estés en un matrimonio que no es lo que debería ser, o que anheles un matrimonio valioso, les invito a considerar las palabras de Jacob para los que son puros de corazón. Él dijo: confiad en Dios con mentes firmes, y orad a Él con suma fe, y Él os consolará en vuestras aflicciones. Oh todos los de corazón puro, levanten sus cabezas y reciban la placentera palabra de Dios, y deleítense en su amor. Podrán hacerlo para siempre, si sus mentes son firmes. Esa última frase es una frase poderosa en la que he estado pensando. Piensen en deleítense en su amor. Podrán hacerlo para siempre, si sus mentes son firmes. Hoy hemos hablado de muchos principios y definitivamente espero que actuemos en consecuencia. Un principio que espero que consideremos es lo que significa en nuestras vidas deleitarnos en el amor de Dios, tener una mente firme enfocada en Él. Testifico que, sin importar los desafíos o dificultades que tengamos o los vacíos que sintamos en el corazón, al deleitarnos en el amor de Dios, sentiremos su sanación.